Buenos días. De nuevo, un reconocimiento y un agradecimiento especiales a todos ustedes por estar acá. Nos acompañan de izquierda a derecha para ustedes el profesor Jorge Manrique, del Comité Académico de la Cátedra, que hoy va a ser conferencista, la profesora Nora León, del Comité Académico de la Cátedra, que va a compartir conferencia con el profesor Manrique, el profesor Carlos Garzón Gaitán, quien hoy oficia como moderador, y el profesor Julio Fierro Morales, conferencista, sobre un tema que está al orden del día, un tema muy especial y que justifica un par de minutos adicionales en relación con un comentario. Cuando desde hace 9 meses un pequeño grupo de profesores aceptamos el reto de pensar temas para construir y diseñar un proyecto de cátedra, lo primero que pensamos fue en diseñar un proyecto de cátedra sobre minería, y creo que todos coincidimos en la importancia del tema. Trabajando en esto, nos enteramos que había otro grupo de colegas de la universidad diseñando un proyecto en el mismo tema, de manera que lo que hicimos fue buscar otro y concluimos con el del agua. Lamentablemente el tema de minería abortó por el camino, pero todos sabemos que es un tema que amerita no una, sino muchas cátedras, no un evento, sino muchos eventos, incluidos los académicos, que ojalá no sean los únicos. Y el hecho de que hoy solamente tengamos 2 conferencias implica un reconocimiento a la importancia del tema y la posibilidad de permitir que el profesor Julio Fierro se extienda un poco más en su presentación sólida y argumentada, como ustedes lo podrán percibir. De manera que eso es bien importante dejarlo en claro, lo cual implica a su vez confirmar, reconfirmar que nuestra sesión culmina cuando superemos la etapa de preguntas-respuestas, que evitemos esa deserción temprana, pues que no se justificaría menos que sean circunstancias muy especiales, de manera que muy respetuosamente les solicito a todos permanecer hasta el final de la sesión como tal. Bienvenidos nuevamente, un agradecimiento a nuestros conferencistas, al profesor Carlos. Iniciemos. Es un placer inmenso tener estudiantes en la Universidad Nacional. Es la sesión 6ª de la cátedra. 2 conferencias que nos parecen fundamentales, una muy cundibogotana, como es el tema de las curtiembres, bastante conocido por nosotros desde el nacimiento del río Bogotá hasta su desembocadura y las consecuencias que genera incluso sobre el río Magdalena. Esta parte pues la van a abocar 2 personas. El profesor Pedro Bejarano es tan precavido y tan minucioso con estas cátedras que
siempre tiene plan A, B, C, D. Hoy falló el plan A, B y C, de manera que el plan D es la doctora Nora León Rodríguez y el profesor Jorge Manrique Perdomo. La profesora Nora León es geógrafa con un doctorado en economía, cosa que le da una singularidad en este escenario. Ha trabajado bastante el tema del daño. Es una de las que nos ha ayudado mucho en la construcción de una conceptualización acerca de cómo valorar los daños para poder hacer una política de control y de castigo a quienes generen pasivos ambientales. Eso lo vamos a desarrollar en una charla más adelante en la que yo estaré. Ella es directora del IDEA y, como les digo, pues su trayectoria es bastante amplia. Yo no me extiendo en la presentación de ella porque ustedes ya la conocen. El profesor Jorge Manrique Perdomo es ingeniero químico, tiene especialización en ingeniería ambiental y ha trabajado este tema bastante, de manera que conoce a quienes hicieron el trabajo, conoce el trabajo de ellos y además ha dirigido varias tesis de maestría y de pregrado en el tema de curtiembres. Además tiene la virtud de haber dirigido recientemente el Laboratorio de Aguas del Instituto de Extensión e Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, de manera que es como la mirada de la medición. Esa charla la vamos a hacer en la segunda parte. Ahora vamos a comenzar con la charla del profesor Fierro. Julio Fierro Morales, a pesar de su aparentemente juventud, es una de las personas que más conoce el tema de la minería. Tiene una ventaja y es que es geólogo. La geología, digamos, paradójicamente enseña tanto que a veces nos deslumbra a los ingenieros químicos porque sabe más de química que nosotros. De manera que creo que van a disfrutar bastante esa conversación. Él tiene su grado de geología aquí de la universidad en el año 93. Posteriormente hizo su maestría en geotecnia también aquí en la universidad en el año 2007. Es obviamente docente del IDEA y del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, como también de la Javeriana y de los Andes. Es en este momento tal vez más importante resaltar, es asesor, parte de un grupo que la Contraloría General de la República creó recientemente para abocar el tema de la contaminación ambiental y todos los temas ambientales vistos desde el ente de control. Si ustedes leen el editorial del Espectador de hoy, menciona pues todos los desajustes que hay en la institucionalidad, de manera que él creo que encarna como lo encarna un grupo de ingenieros e interdisciplinario que ha creado la Fiscalía recientemente para crear fiscalías especializadas en el tema de delito ambiental, quienes obviamente están en contacto con ellos reiteradamente. Así como él es asesor de la Contraloría, pues reiteradamente ha sido asesor de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, del Ministerio de Ambiente, del Instituto von Humboldt, que ustedes saben, con ese instituto tenemos relaciones muy intensas desde el punto de vista académico, la Organización Internacional de Migraciones, y obviamente ha asesorado también a las comunidades indígenas y campesinas en aclarar pues el tema de sus amenazas sobre los recursos que ellos manejan, y sobre sismogeneración, que es un aspecto que creo que va a tocar hoy rápidamente en su charla, para que tengan en cuenta esa relación entre geología y agua, ¿no? La charla del profesor entonces la denominó los para siempre, y yo quisiera que recordaran esa frase, los para siempre de la contaminación del agua. Con ustedes entonces el doctor Julio Fierro Morales. Buenos días. Voy a hablar de un tema que es muy complicado, un tema que se convierte en la apuesta de desarrollo, o más bien de crecimiento económico planteado para este país. No me crean, duden siempre. A los que al final de la charla les interese, voy a hacer que en el Dropbox o en el, no sé cómo estén manejando los documentos técnicos de la cátedra, ustedes tengan mucha información, documentos técnicos, científicos, posturas institucionales, documentos de política, etcétera, para que ustedes revisen.
porque aquí incluso se ha dicho que ante la amenaza que constituye la minería en Colombia, debemos tener fe en las empresas. Así que no, esto no es de fe. El hecho de tener amenazada el agua y tener amenazados los suelos, es decir, tener amenazada la soberanía alimentaria del país, no es para que tengamos fe, es para que tengamos argumentos. Aquí estoy enfatizando en este par de palabras, para siempre. Yo soy geólogo, nosotros tenemos una deformación académica, una deformación profesional en términos de cómo pensamos el tiempo, y solamente un geólogo podrá decir que algo que tenga 2 millones de años es algo reciente. Y enmarco el tiempo geológico para que, cuando yo digo para siempre, me estoy refiriendo al para siempre de los seres humanos que llevamos más o menos 180.000 años caminando por este planeta, y donde todos los linajes humanos llegan a una sola mujer que caminaba por el oriente africano, por supuesto negra. Todos nosotros, afrodescendientes, tenemos un riesgo generado por la manera en que hemos abocado nuestro desarrollo y la manera en que estamos viviendo todos la civilización. Siguiente. Entonces comienzo con la apuesta de política del gobierno nacional. Y en esa apuesta de política hay un elemento fundamental, que es la minería, las rentas mineras, las rentas de la extracción de recursos no renovables, servirán teóricamente, tengan fe, nos invitan a tenerla, para generar un crecimiento económico que compense todos los daños ambientales y sociales que genera la actividad. Y en la apuesta de política, en particular la que se establece en 2004 y donde dicen Colombia va a ser un país minero, hay una mirada a 15 años. Y esa mirada a 15 años habla de 3 indicadores para evaluar el éxito de esa política. Y en la política minera los indicadores pasan por fundamentalmente 2 cosas: duplicar las exportaciones de carbón y cuadruplicar las de oro. Entonces hoy en la charla yo me voy a centrar en esos 2 elementos que tienen mucho en común para nosotros como país en donde va a realizarse la actividad extractiva. Siguiente. Y cuando uno lee los documentos de política del gobierno pasado, se extraña de encontrar que lo que se ve como fortalezas, y no para la curva ascendente de titulación minera con el gobierno de Santos, puede que se baje un poquito la pendiente de la curva, pero este proceso continúa, esa política continúa. De hecho, para Santos, la locomotora minera sí es de manera explícita y no de manera escondida su apuesta de crecimiento económico. Siguiente. Entonces miremos un poco esto en la vida real, cómo es, y comienzo con un tema que es bastante polémico, y es la pequeña y la mediana minería, que suelen hacer nacionales. Siguiente. Acá tenemos una minidraga en la Amazonia, en un parque nacional, donde cualquier actividad extractiva de recursos no renovables está prohibida. Entonces, pues cierto destrozo, ¿no? Tala, contaminación de agua, siguiente. Pero si esa pequeña draga encuentra oro en una cantidad suficiente para una operación más grande, entonces llega un ilegal que tiene por lo menos 1.500 millones de pesos para llevar la maxi draga y comenzar a hacer maxi destrozos. Entonces ya uno tiene que comienza una tala gigantesca y comienza la generación de sedimentos, siguiente, que van a cambiar las características ecosistémicas de los ríos, que van a afectar las cadenas tróficas, pero además que en el caso de minería de oro, que es esta, va a causar una problemática invisible, que es la del mercurio. Colombia es hoy
uno de los 3 países donde más se vierte mercurio a los ríos en el mundo. Colombia es hoy el lugar donde se han medido los mayores índices de contaminación al aire por mercurio. Colombia es hoy el país que más importa mercurio en el mundo. Y el mercurio, que viene metálico, todos los de mi edad jugamos con mercurio cuando los termómetros se dañaban, el mercurio es terriblemente tóxico, pero para que lo podamos fijar nosotros, los seres humanos, en nuestros tejidos, se necesita que haya una transformación biogeoquímica. Unas bacterias transforman el mercurio metálico en metilmercurio que se fija en nuestros tejidos y es bioacumulable y biomagnificable. Los que estamos arriba en la cadena trófica vamos consumiendo el pez grande que se consumió al pez chico y que a su vez fue concentrando mercurio. Así que hoy tenemos una problemática de la que no hay datos fiables y es la contaminación que todos los colombianos estamos sufriendo por mercurio relacionado con la minería ilegal. Entonces el hecho de que este sea un país pobre, desigual, el 7º país más desigual del mundo, etcétera, etcétera, haría éticamente posible que estos señores nos envenenen a todos. Algunos pensamos que no. Siguiente, el Chocó. Allá no son dragas en este caso, sino son retroexcavadoras. Siguiente, ¿cuánto vale cada retroexcavadora de estas? 400 millones de pesos, entonces que no nos vengan a decir que esto es el negocio de unas personas que no tienen absolutamente ninguna otra cosa que hacer. No, aquí también hay mafias. Esta es una actividad ilegal, mafiosa, con unos capitales bastante considerables. Esos mineritos pobrecitos, esos mineritos tienen más plata de lo que tiene cualquiera en este auditorio. Entonces ahora se lleva a una victimización de estas personas que están envenenando el país, envenenando los ríos de los cuales comemos todos nosotros, incluidos los que estamos acá hoy. Siguiente, el pescado que nos comemos viene de estas zonas y como está totalmente expandido, es como un cáncer este tema de la minería ilegal, entonces muy probablemente todos y cada uno de nosotros ya tengamos niveles preocupantes de mercurio en nuestro cuerpo, pero nadie sabe de eso porque este gobierno tampoco, ni el anterior, se han dado a la tarea de ver qué está pasando con este tema en el país. Y miren a lo que puede llegar el destrozo ambiental, a un paisaje prácticamente lunar en una de las zonas más lluviosas del mundo, es decir, una zona que originalmente era selvática, biodiversa, que tenía comunidades campesinas e indígenas, que eventualmente iban y sacaban oro barequeando. Sin impacto ambiental, con un impacto ambiental mínimo. Esa minería realmente tradicional y realmente artesanal se acabó por esta minería ilegal que hemos visto en las imágenes anteriores. Siguiente. Río Dagua, esto lo hicieron en un par de años este destrozo. Siguiente. Y aquí lo curioso es que si en las imágenes anteriores estábamos en zonas absolutamente marginales donde la acción del Estado es complicada, la Amazonia y el Chocó, aquí no. Esta carretera, esa trocha que ustedes ven ahí en la parte inferior de la imagen, es la principal carretera en términos de comercio exterior del país, es la vía Cali-Buenaventura. Entonces aquí donde estuvo la institucionalidad para evitar este destrozo, que incluso ponía en riesgo por erosión, por socavación, la propia vía. Aquí ya no es que es muy complicado llegar, no, aquí es una institucionalidad debilitada, cooptada o corrupta, u omisiva. No hay otras posibilidades. Siguiente. Aquí quedan los datos de Marcelo Veiga, ONUDI, con respecto a los vertimientos de mercurio en agua y a las emisiones. Miren ustedes el límite máximo de mercurio a la atmósfera y miren los datos volados 1000 veces en las zonas urbanas de Segovia, en donde se hace el beneficio de las amalgamas de oro con mercurio. Siguiente. Entonces, ante esa mirada, digamos, amenazante de esta pequeña minería, mediana minería, informal, ilegal, le han puesto criminal una cantidad de adjetivos, entonces nos dicen, bueno, tenemos todos estos recursos y hay unas empresas que sí son responsables, hay unas empresas que sí son muy grandes, hay unas empresas que cotizan en bolsa y esas sí nos van a permitir la redención económica del país,
a partir de estos recursos no renovables, recursos que no se renuevan. Cuando yo extraigo ese tipo de recursos, al no renovarse, entonces hay una agotabilidad, no vuelven, no se van a crear en escalas de tiempo humano porque se necesitaron millones o cientos de millones de años para generar esos recursos. Entonces miremos un poco la que dicen que es la más responsable, además yo estoy totalmente de acuerdo. Ninguna empresa minera en el país es más responsable que el Cerrejón. El Cerrejón son 3 empresas realmente. Cerrejón, que suena tan criollito, no lo es en absoluto. Una empresa australiana, la más grande del mundo, una empresa suiza que se unió con otra que se llama Glencore, que también tenemos en el Cesar. Muy probablemente la fusión de Xstrata y Glencore dio lugar a la empresa más grande del mundo, y una empresa inglesa que se llama Anglo American. Esos en partes iguales son los dueños de ese carbón que por constitución es de todos nosotros. Se concede vía título minero a estas empresas. Entonces miremos un poquito, estos son los mejores. Entonces los mejores, cuando se agarraron Chávez y Uribe en 2004, hubo unos subsidios para los combustibles a los habitantes que habitaban en las zonas de frontera, dadas las dificultades económicas que se generaron. Bueno, pues las compañías mineras que operan allá en esas zonas de frontera también pidieron subsidio a los combustibles, y el gobierno de Uribe graciosamente se los otorgó. ¿Por qué se les otorgó a estas empresas mineras subsidios si ni un gramo de carbón es exportado para Venezuela? Ni idea, no se sabe por qué. El hecho es que nos significó a los colombianos $250 billones de pesos por año, 250.000 millones de pesos los subsidios en los combustibles a las compañías de Guajira y Cesar, por supuesto Cerrejón incluido. ¿Es responsable haber solicitado ese descuento en los combustibles? Siguiente. En 21 años, desde el 82 hasta 2002, ellos dieron $5 millones para los guayús. Eso suena mucho dinero. Eso es lo que valen 2 días y medio de producción de carbón. En 21 años, que son, no sé, 7.000 y pico de días, lo que dieron para los guayús en donaciones, eso sí con bastante publicidad, muy probablemente los contratos de publicidad son mucho más cuantiosos que esto, 2 días y medio. Siguiente. Hay una demanda que no sé si ya fue fallada, a Cerrejón y a su ARP por problemas de salud pública, no solamente de sus trabajadores, sino de los pobladores de los alrededores. Aquí hay algo perverso, y es que esta compañía de seguros, de riesgos profesionales, es estatal. Entonces, ¿saben qué pasa si el Estado gana la demanda? Va a pasar lo mismo que si el Estado gana la demanda a los Nule por la carretera Bogotá-Girardot, y es que los Nule se aseguraron con una empresa que se llama Seguros del Estado. Entonces, si el Estado gana, le gana al Estado, y la plata sale del Estado, es decir, de ustedes y de mí. Siguiente. Algo que se llama economía de enclave. Ni el carbón ni el oro, que son la apuesta colombiana en minería, generan encadenamientos productivos. No hay una dinamización de la economía alrededor. El carbón se saca crudo, no se le hace ninguna transformación, excepción hecha de volverla a un polvillo, y así se embarca y se va. El 100% del carbón de La Guajira y del Cesar se van, y el 100% del oro de Colombia se va. Entonces, no generan encadenamientos, y se nota acá. Solo el 1% de las compras tiene lugar en La Guajira, y solamente el 10% de las compras tiene lugar en Colombia. Y si ustedes alguna vez han visto algo del Cerrejón, la imagen que tenemos del Cerrejón es una volqueta gigantesca. Colombia no produce ni una tuerca para esa volqueta. La minería es intensiva en capital, llegan pesos contantes y sonantes para comprar todas esas volquetas, esas maquinarias absolutamente gigantescas y apocalípticas que se van comiendo el planeta, pero no generan otro tipo de encadenamientos, y como nosotros no producimos esos insumos, entonces no entramos al juego de la dinamización de la economía. Siguiente.
Y aquí hay otro tema que también es fundamental en la reflexión. Si ustedes ven el mapa de la minería de los títulos mineros y ven que eso se traslapa es con los Andes, entonces va a haber que desplazar personas. Estamos tomando conciencia de que el desplazamiento forzado es quizá lo peor que ha pasado en términos sociales en el país. De hecho, este gobierno pues dice mucho que va a restituir tierras. Las tierras que va a restituir no son las que robaron, sino las que están en la alcancía ambiental. Las que están en las reservas forestales, le quitamos el carácter de reserva forestal y se las devolvemos a un 8% del total de personas que están pidiendo. 60,000 personas desplazadas para que el Cerrejón pueda hacer sus actividades productivas. De ellos, un poco más del 10% guayús. ¿Qué sentiría cada uno de nosotros si se tiene que ir obligado de su tierra? ¿Y qué siente el guayú? Porque el concepto de territorio para ellos no existe. La palabra guayú para tierra es la misma palabra que para madre, ma. Es totalmente diferente. Nosotros no podemos entender lo que es el desarraigo de estas comunidades. ¿Cuánto vale eso? ¿Se expresa en términos de las mediciones económicas? ¿Se expresa en el PIB? No. El PIB no expresa las satisfacciones ni las tristezas, ni los costos ambientales tampoco. Bueno, y está el caso del río Ranchería. Los señores estaban haciendo procedimientos irregulares con los guayús, ofreciendo 90 chivas y 10 chivos y no sé cuántos hilos para que los guayús les dieran unas firmas que luego ponían como el permiso de estas comunidades para poder correr un río. Correr un río en una zona desértica o semidesértica es un absoluto absurdo desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista social y por supuesto no es responsable. Bueno, esto pretende atacar de manera directa y lo pongo en presente porque dijeron que si el carbón volvía a subir ellos reactivaban el proceso de correr el río. Siguiente. Entonces, calidad de aire ya la mencioné, pero no solamente está la demanda, sino hay estudios de la Contraloría. Entonces, estos son los más responsables. Siguiente. Si esos son los más responsables, pues yo no voy a detenerme en estos, que son bastante menos responsables. Drummond. Siguiente, ahí queda para ustedes una referencia. Siguiente, problemas de agua, aguas subterráneas, de cambio climático, pero ya voy a hablar de eso. Entonces acá, la fuente es el estudio de impacto ambiental de Drummond. Hay algo que se llama el nivel freático, que es el nivel superior de las aguas subterráneas. Ya voy a hablar un poquito de aguas subterráneas, pero para hacer la introducción, las montañas están llenas de agua, las llanuras están llenas de agua y esa agua está dentro de los materiales, los suelos y las rocas que componen el planeta. El límite superior es el nivel freático. Y aquí esta tabla lo que muestra es el abatimiento del nivel freático, es decir, cómo el nivel de agua subterránea va a bajar por actividades mineras y lo dice el estudio de impacto ambiental. ¿Cuánto va a bajar ese nivel? 150 metros en el año 2040 y pico. ¿Para qué? Para que los señores de Drummond, irresponsables desde el punto de vista ambiental, social, minero y también en la mira de muchas organizaciones y de cortes internacionales por derechos humanos, hagan su proyecto. Siguiente. Y aquí comienzan las preocupaciones que luego voy a ir tejiendo y cerrando de la liberación de elementos químicos que están asociados en este caso con el carbón. Entonces ustedes los nombres que van a ver ahí todos suenan tóxicos porque lo son: mercurio, selenio, arsénico, cadmio, plomo. Y hay poquitico, no sé, menos de 1 parte por millón, 2 partes por millón, 7 partes por millón a lo sumo. Poquitico, 1 gramo por tonelada o menos de 1 gramo por tonelada. Eso es poquito, lo es. Y en La Guajira igual, una cantidad de elementos tóxicos peligrosos, pero en cantidades pequeñitas. Siguiente. Esta es la gráfica de extracción de carbón en La Guajira, esta es la gráfica de extracción de carbón en el Cesar, es el acumulado, va sumando y
de todas maneras tiene un cierto sesgo exponencial la curva, Cesar Guajira. 400 millones de toneladas de carbón se han extraído y sacado del país en el Cesar y 500 en el Cerrejón. De acuerdo con los estudios técnicos mineros y ambientales, por cada tonelada de carbón hay que disponer como residuo minero 10 toneladas. Entonces ahora tenemos 4.000 millones de toneladas de residuos en el Cesar y 5.000 en La Guajira. Esta relación es de 8 a 11, yo la pongo aquí en 10 como un aproximado, porque no hay datos oficiales, uno los busca y no están. ¿Cuánto volumen de residuos mineros hay en el Cesar? No se consigue, toca hacer inferencias, buscar cuánto están diciendo que se genera de residuos, pero por unidad. Entonces tenemos 4.000 millones de toneladas, 5.000 millones de toneladas. Y esto es desde el año 90. El Cerrejón comenzó en el 81. Entonces tenemos cerca de 10.000 millones de toneladas de residuos y aquí también elementos para la reflexión. Siempre se habla de los residuos tóxicos que vienen y dejan acá. Bueno, estos no los vienen a dejar acá. Estos los sacamos o los sacan en nuestra tierra, lo dejan ahí y el carbón se va y el oro se va. Yo hice un cálculo de si los residuos fueran de carbón, porque no tenemos los datos de estos elementos tóxicos en las rocas que conforman esas montañas artificiales que se están formando con todos estos residuos, no tenemos los datos de elementos traza. Si las rocas tuvieran una composición similar a la del carbón, y yo hice con el límite más bajito, tendríamos la liberación de 1.280 toneladas de arsénico. ¿Cuánto es? No sabemos. Pero entonces ya lo que era traza, lo que era tan poquitito, dadas estas cantidades gigantescas, ya vamos a ver una comparación, gigantescas de residuos, ya no es poquitito lo que puede estarse liberando. ¿Lo sabemos? No. ¿Lo deberíamos saber? Sí. Las entidades de salud deberían saberlo, las entidades ambientales deberían saberlo, las entidades mineras deberían saberlo. La academia debería estar generando datos para eso. Siguiente. ¿Y qué pasa luego de que el carbón se acaba, de que el carbón lo sacaron todo? Quedan contaminación. Esta es una de las dos principales revistas científicas del mundo. Enero de 2010. De la zona carbonífera del este de Estados Unidos en los Apalaches. La norma y las regulaciones no sirven. En Estados Unidos los científicos dicen que no sirven para evitar la contaminación, que las aguas se están contaminando. Ustedes encuentran en el documento que se contaminaron no solamente las aguas superficiales, sino también las subterráneas. Siguiente. Los permisos mineros son expedidos a pesar de la preponderancia de evidencia científica que los impactos son extendidos e irreversibles y de largo plazo. Salud, ambiente, dañados por la minería. Esto es rarísimo en una revista científica, que hable de ley, que hable de normas y que hable de políticas. Los reguladores no deben ignorar más el rigor de la ciencia. Los Estados Unidos deben liderar estos aspectos, particularmente cuando se espera que la minería a cielo abierto en países en desarrollo crezca extensamente. Parece humor inteligente, pero desafortunadamente no lo es. Oro. Siguiente. Acá tenemos las zonas donde hay prospectos de yacimientos de oro en Sudamérica. Todos los Andes. No están solo acá. Si estuvieran solo acá, uno diría, bueno, es que para que los ricos tengan su soporte de valor en las bóvedas, como lingotes de oro, solo se encuentra aquí. O es que para que nosotros, el 10% del oro es para los celulares, computadores portátiles, televisores de plasma que tenemos todos en nuestras casas o en nuestras manos, el 10%. 50% es uso suntuario que se puede evitar, por supuesto. El 40% es como soporte de valor que también se puede evitar. Eso Eric Hobsbawm dijo que era un absoluto sinsentido que todavía tuviéramos esas costumbres salvajes. Entonces, estratégicamente,
Colombia oro, no, toda Sudamérica. Y uno sigue por acá, por Panamá, por Guatemala, Salvador, y tienen los mismos problemas, la fiebre del oro de Alaska, vean la película de Chaplin, La Quimera de Oro. Entonces todo el cinturón de fuego del Pacífico tiene oro. La alquimia geológica ha constituido rocas que tienen oro, así que no es estratégico desde un punto de vista global, no, eso hay en todo lado, no mucho, pero hay en todo lado. Siguiente. Y los yacimientos andinos tienen, en general son de un tipo de yacimiento, una palabra rara que se llama pórfido. Los pórfidos se caracterizan por dos cosas. Una, porque hay muy poquito oro diseminado, menos de 1 parte por millón de oro en el volumen total de roca. Y dos, porque ese oro está acompañado de unas especies químicas que se llaman sulfuros, que son la asociación de azufre con un elemento metálico. El más abundante de los sulfuros, y es la niña mala de la película, se llama pirita, sulfuro de hierro. Siguiente. No sé si alcanzan a dar aquí los porcentajes. Pirita 10%. ¿Qué pasa con la pirita? Cuando la pirita se expone al aire, se oxida, como nos estamos oxidando todos. Finalmente el proceso de envejecimiento es un proceso de oxidación. Como el mordisco a la manzana, la pulpa de la manzana inevitablemente e irreversiblemente se oxida. Con la pirita pasa lo mismo, pero cuando se oxida, es decir, yo expongo al aire que está lleno de oxígeno, pirita, sulfuro de hierro, agrego oxígeno, se acidifica porque se crea ácido sulfúrico. Siguiente. Y ese proceso, las leyes químicas se cumplen, esas sí se cumplen. Aquí tenemos, en este eje, ambientes anóxicos sin oxígeno o reductores. Aquí tenemos ambientes oxidantes. El fondo de una laguna es un ambiente anóxico. Por dentro de una montaña, por debajo del nivel del agua, del nivel freático, es un ambiente anóxico. Por debajo del nivel freático, todos los huequitos que tenga la montaña, los poros, las fracturas, están llenas de agua. Si están llenas de agua, no entra aire. Y si no entra aire, no entra oxígeno. Ambientes anóxicos. Una vez yo saco las cosas y las expongo al aire, son ambientes oxidantes. Entonces la pirita, cuando se mueve de aquí para allá, aquí lo que estoy haciendo es mostrando que la pirita tiene esta trayectoria al oxidarse. Pero miren aquí la otra recta, pH, la concentración de iones H+, que es la acidez. Aquí dice 6, 4, 2, es decir, moverse de aquí hacia su izquierda es irse hacia lo ácido. Si ven cuando la pirita se oxida, ¿qué pasa en el pH? Acidez. Nada que hacer, ojalá no fuera así, así es. Así es, acidez. Siguiente. Siguiente, eso es inevitable y eso es irreversible. No, es reversible, pero cuando yo cojo la montaña y la vuelo y voy y pongo todo eso que me sobra en una montaña artificial, esa montaña artificial ya será objeto de la acción del aire, es decir, se va a oxidar, se va a acidificar. Esto es para descrestar la termodinámica, irreversible. Siguiente. Pero aquí eso que se ve tan científico y tan moderno, pues miren ustedes, Manuel Ancísar. Son frecuentes las igniciones de pirita de hierro que calcinando las rocas producen derrumbes. De los pequeños cráteres se levanta un vapor fuertemente azufrado y el termómetro introducido a media vara de profundidad marca una temperatura superior al término máximo de la escala. La reacción de oxidación de la pirita es además exotérmica, es decir, la pirita se oxida, acidifica las aguas y calienta esas zonas, aumenta la temperatura. Siguiente. ¿Cuánto tiempo duran esos procesos de transformación de las rocas que contienen pirita en otros materiales? Finalmente, ¿cuánto dura la oxidación de la pirita? ¿Cuánto dura la pirita oxidándose? Esta es una tabla logarítmica
qué pena, ¿me puedo volver 2? ¿Otra? Esto es logarítmico, es decir, pasar de un pH 7 a un pH 6 es acidificar 10 veces. Pasar de un pH 7 a un pH 5 es acidificar 100 veces. Las aguas, ayer vengo de Chingaza, estaba en Chingaza estos días anteriores, las aguas de Chingaza que nos llegan a nuestras casas, el pH en la laguna es 7, en el embalse. El pH bajando de Chingaza y llegando a la Calera, donde hubo una mina de calizas de cemento Samper, que hoy es de Cemex, el pH allá está entre 2 y 3, es decir, la actividad minera acidificó a 6, a 5, a 4, a 3, acidificó 10.000 veces las aguas. Este también es logarítmico. Aquí hay 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años, 1.000.000 de años. Los procesos de transformación duran decenas de miles o centenas de miles de años. Es para siempre. Las decisiones que tomemos hoy son para siempre. Las decisiones de 4 gaticos como yo, diciendo si el proyecto de minería de oro va o no va, esa decisión va a afectar a todos los seres humanos que habiten ese territorio y que vengan de hoy en adelante. ¿Cómo es posible que 4 gaticos como yo tomen unas decisiones en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sobre si dar la licencia de un proyecto? ¿Eso es juicioso? ¿Eso tiene algún sentido? No, no lo tiene. En Estados Unidos el esquema de licenciamiento define que hay que consultarle a muchas autoridades, no solo ambientales, del orden nacional y del orden estatal. No son 4 gaticos cualquiera cuyo sueño es irse a trabajar a una empresa petrolera o minera los que toman las decisiones. Siguiente. Para siempre. Un geólogo se paró acá y les dijo que era para siempre. Entonces miremos los prospectos. Marmato. Marmato es una palabra, es un arcaísmo para pirita. Entonces resulta que hay un proyecto que se llama pirita, la mala de la película, la que va a causar la mayor cantidad de acidificación. El agua se acidifica y cuando el agua se acidifica, muchas especies químicas que estaban precipitadas, al estar el pH muy ácido, se solubilizan y quedan disponibles. Viajan con el agua, la contaminan y viajan con ella contaminando más aguas superficiales, aguas subterráneas y suelos. El proyecto de minería a cielo abierto en Marmato va a generar residuos por 1.231 millones de toneladas. ¿Dónde se van a disponer? En los valles. Y aquí lo dicen, ¿no? Que todos estos van a tener problemas de drenajes ácidos. Este documento es un documento técnico que estaba en la página de Gran Colombia Gold, una empresa en cuya junta directiva está un exministro de Minas que se llama Hernán Martínez, cuya gerente es una ex canciller colombiana que se llama La Conchu Araujo, y también está Alfonsito López Caballero, para que ustedes comiencen a ver el tema de los nexos entre las empresas mineras internacionales y las élites locales. Siguiente. Entonces ahora miremos la colosa, siguiente. Ese queda en la alta montaña tolimense, en el municipio de Cajamarca. Esos son los 2 títulos mineros que están proyectados para hacer un hueco gigantesco allá. Siguiente. Aquí esta empresa no suelta nunca datos técnicos. Ellos muestran señores sembrando arbolitos y cosas así, pero lo que nos interesa son los datos técnicos. Siguiente. Sin embargo, estuve en Lima hace unos 4 años en un congreso latinoamericano de geología y un geólogo de Anglo Gold Ashanti allá sí dio algunos datos. Entonces algunos datos es que la pirita está entre el 1 y el 7% y que el oro está en 0,86 gramos por tonelada. Es decir, la mala de la película está en orden de 50.000 veces más que el que realmente es el malo de la película. 0,86 gramos por tonelada es 0,86 partes por millón. Por eso el oro vale y la pirita no vale. Y el señor exgerente de la colosa de Anglo Gold en Colombia, Rafael Hertz, estaba muy contento porque había 24 millones de onzas. Esas 24 millones de onzas es el oro que se va.
¿A nosotros qué nos interesa? ¿Cuánto significa, sabiendo que hay menos de una parte por millón, menos de 1 gramo por tonelada, cuánto significan los 24, los cerca de 700 millones de gramos que van a sacar? 700 millones de gramos, entonces multiplíquelo por 1 millón y eso es el mínimo de residuos que nos van a quedar. Siguiente, residuos llenos de pirita, que se va a oxidar acidificando las aguas que están en la parte más alta del Tolima. Ese es el de Greystar en el páramo, aguas arriba del acueducto o de las bocatomas de cerca de 1 millón de personas de Bucaramanga que están preocupadas, ayer fue evidente. Siguiente. Entonces aquí hay 1.100 millones de toneladas de residuos mineros. Siguiente. Y aquí hay preocupaciones adicionales. Miren el oro, gramos por tonelada, miren el arsénico es tóxico. ¿Cuántas veces más arsénico se va a liberar con los procesos químicos que se usan para sacar este poquito oro? Miren la relación, arsénico-oro. ¿De dónde viene esto? Del estudio de impacto ambiental de Greystar, es decir, esto no lo digo yo, esto lo dice la empresa minera. Siguiente. Y acá está el tema. Norteamérica produjo per cápita 10 veces más residuos mineros que domésticos. Si tenemos tanto problema, tratemos de no generar tanta basura con ciudadanos bogotanos, porque ya no hay dónde ponerla. Y poner un relleno sanitario en cualquier lugar es un conflicto. ¿Y por qué no estamos preguntándonos qué va a pasar con dónde se van a poner todos estos residuos mineros? Siguiente. Entonces miremos, ya 311 toneladas de oro en Marmato, el tenor de oro 1 gramo por tonelada, 1.230 millones de residuos, ¿de acuerdo con quién? Con los estudios técnicos de la empresa, Santurbán, estos son los datos, y estos no nos han dado datos. Esto fue que de casualidad yo estaba en el mismo lugar donde el geólogo, el colega colombiano de Anglo Gold, expuso estas cosas. Con base en estos otros 2 proyectos, la Colosa generaría de 2.000 a 3.500 millones de toneladas de residuos mineros. Y como eso tiene tantos y tantos ceros, creo que la responsabilidad nuestra es hacer las traducciones. Bogotá son 2 millones de toneladas al año. 2 millones de toneladas al año versus estas 1.250, 1.000 y pico, 2.000, 3.000 millones de toneladas en 20 años que en promedio tienen planteados estos proyectos. Mucho más. Cada proyecto de oro, mucho más de lo que todos los millones de bogotanos hacemos y generamos de basura. Por supuesto son basuras diferentes, una basura con predominio orgánico, una basura con predominio mineral, pero con unos tóxicos que se liberan en el ambiente y que causan contaminación de aguas y de suelos. Veamos un poquito algunos conceptos. Me interesa el agua que no se ve, el agua subterránea. Esta es una vista al microscopio de las rocas que constituyen las montañas sabaneras, la mayor parte de montañas aquí en Bogotá, que se llaman las areniscas del Guadalupe. Cada bolita de esta es un grano de cuarzo que tiene 1 milímetro de diámetro. Todo lo que está en rosado son poros. Esos poros pueden estar llenos de agua. Miren ustedes, la montaña que vemos todos los días, nuestros cerros orientales, pueden tener 15% de agua. 15% de todas esas montañas pueden ser agua. No se les olvide eso, por favor, que las montañas también son agua. Siguiente. Hay otras rocas, como las que constituyen la mayor parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Cordillera Central y Occidental, que no tienen poros. Cada partícula sólida está íntimamente soldada con la otra y entonces no hay poros. Lo que significaría que por aquí no puede pasar agua subterránea, que las montañas compuestas por este tipo de rocas, esto también es al microscopio, no podrían contener agua. No hay vacío, no hay nada entre sólido y sólido. Estas son rocas metamórficas y estas son rocas ígneas. Siguiente. Pero, ¿y las fracturas? Este es un país muy fracturado. Y desde el punto de vista geológico también lo es. Muy fracturado. Esto es en Mitú,
lugar donde teóricamente las rocas casi que no deberían tener fracturas. Muy fracturado esta excavación para una microcentral hidroeléctrica. Como pequeño detalle, uno que se fija en pendejadas, volaron la roca sagrada de una de las etnias allí del Baupés para hacer esta microcentral, y todo esto que ustedes ven en colores más oscuros, de todas esas fracturas salía agua. Entonces, una manera en que el agua penetre y fluya son los poros, pero no todas las rocas tienen poros, y la otra manera son las fracturas dentro de la roca. Siguiente. Esto es por acá cerquita, cerca a La Calera. Entonces ustedes ven las fallitas, estas son fallitas geológicas, y cada plano de falla geológica está relacionado con el flujo de agua. Aquí se ve, espero que se vea claro, todas estas zonas de humedad en las fallas geológicas, en esos planos donde pedazos grandes o pequeñitos de montaña se mueven unos con respecto a otro. Las fallas geológicas no son esos problemitas de los ingenieros malos que hacen carreteras mal hechas, o diseñan carreteras mal hechas, entonces usted ve un hundimiento en la vía y ponen falla geológica. No son fallas geológicas. Fallas geológicas involucran pedazos de montaña que se mueven unos con respecto a otros. Siguiente. Y los geólogos, nuestro trabajo es tratar de medir cosas que indiquen los desplazamientos de esas fallas geológicas y armar unos modelos, ojalá tridimensionales. Si yo tengo fallitas geológicas de intenso fracturamiento, significará que si llueve y hay un suelo permeable, por acá podrán entrar aguas a alimentar los acuíferos, todas esas rocas y suelos que permiten el flujo de agua a través de ellos, suelos y rocas que permiten ese flujo a través de ellos. Entonces, resulta que las zonas donde eso ocurre, donde el agua se puede infiltrar, están protegidas por la ley colombiana. Son las zonas de recarga de acuífero. Esos son objetos de protección especial de acuerdo con la ley. Siguiente. Y miren en donde nos están quedando nuestros acuíferos, nuestras zonas de recarga. Toda esta agua que ustedes ven saliendo aquí es agua que se mueve a través de las fracturas de las rocas que están minando para sacar carbón en Cerro Matoso sin pagándonos muy poquito de las regalías que deberían pagar. Siguiente. Y contaminando el ambiente y generando problemas de salud de los cuales no hay estudios en este momento. No se sabe qué está pasando. Este es otro acuífero aquí en el Tunjuelo, en Bogotá, donde se está minando para materiales de construcción. Y miren ustedes la salida de agua de este material, de esta llanura aluvial, depósitos que dejaron unos ríos que existían. Miren ustedes cómo sale agua. Además está saliendo agua ácida. Cuando ustedes vean estos colores, muy probablemente aquí haya óxidos de hierro en solución o precipitándose, pero estos colores son unos indicadores de agua ácida que por supuesto pues hay que ir a medir, pero ya con el color uno comienza a dar si es el agua que está saliendo aquí agua ácida. Siguiente. Y este muñeco no me va a detener mucho, pero resulta que el Ministerio de Ambiente tiene un nuevo esquema de compensación. Entonces, venga, destroce, yo le doy la licencia ambiental desafortunadamente es eso, una licencia para dañar, ¿sí? Dañe porque usted me va a compensar, y la compensación para minería, la compensación para megaproyectos, no tiene en cuenta, otra vez uno se fija en detalles pendejos, no tiene en cuenta el suelo, no tiene en cuenta el agua subterránea, no tiene en cuenta el vaso, los vasos que reciben esas aguas o que permiten la acumulación y transporte de esas aguas subterráneas que se llaman los acuíferos. No los tiene en cuenta. Entonces, ¿qué nos van a compensar? Las maticas, está bien que nos compensen las maticas, pero es que los daños por minería son daños de 4 dimensiones, porque los daños en la minería se relacionan con el X y el Y de la superficie, pero también se relacionan con el Z y también se relacionan con el tiempo. Y el esquema de compensaciones medio se acerca al XY, no más, no se tiene en cuenta la profundidad y no se tiene en cuenta el tiempo. Así que volvemos y perdemos. Y el tema de correr ríos, entonces aquí tengo un río en perfil y las montañas llenas de agua por debajo de un nivel, el nivel freático, está íntimamente ligado el río con las aguas subterráneas. Entonces,
Dicen, no, ¿cuánto tiene de ancho el río? ¿Cuánto tiene de profundidad? Yo voy a hago una zanja igual en otro lado y mando el río por ahí y entonces ya tengo en cuenta los criterios técnicos. No, señor, no tiene en cuenta la relación del río con las aguas subterráneas. Eso no se está teniendo en cuenta. Sin embargo, aquí han dado permisos para correr el río Tunjuelo y en el Cesar N ríos, Calenturitas, Soroy, Sororia, Tucuy, etcétera, etcétera. Se están corriendo los ríos para que los señores mineros puedan seguir haciendo sus actividades y se está corriendo a la gente enferma, entonces no suspenden la minería, sino que corren la gente, la desplazan. Siguiente. Bueno, siguiente, esto ya hemos estado hablando. ¿Por qué pasa esto del nivel freático que se baja? Porque para que los huecos, las paredes de los huecos de la minería sean estables, se necesita que estén secos. Ojalá estén secos para ellos. Entonces hago pozos acá, me chupo el agua y al chupar el agua yo bajo el nivel freático. Siguiente. Posteriormente, cuando eso deje de suceder, el agua va a tender a llenar esos huecos y si hay acidez, entonces se va a llenar con aguas ácidas. Eso no va a servir para nada a futuro. Un hueco lleno de agua ácida no sirve para nada, ni para uso recreacional. Por debajo de, creo que 4, no es permitido ningún uso recreacional. Entonces, problemas a futuro. Este es el perfil que presentó Greystar, los de Santurbán, estudio hidrogeológico. Entonces, la montaña que hay hoy, ellos pretendían volarla, ¿no? Destruir toda esta montaña y hacer este hueco que está aquí en negro. El nivel freático, espero que lo vean, está en azul. Entonces, pues el nivel freático mientras ellos estén, va para acá, ¿no? Tienen que bajarlo. Y al bajar el nivel freático, toda esta parte siguiente, toda esa partecita que aparece ahí en gris, que estaba todo saturado de agua, al bajar el nivel freático entra aire y al entrar aire aquí hay del 1 al 5% de pirita y de otros sulfuros, entonces todo esto se va a oxidar, por lo tanto se va a acidificar y van a comenzar a salir aguas ácidas de este macizo rocoso y van a quedar aquí, aguas ácidas. Siguiente. Y la otra cosa es las proyecciones de que los niveles freáticos se bajan, no son proyecciones. Esto es de Corpo Cesar desde 2009, desde noviembre de 2009 hasta abril de 2011, miren cómo va para abajo el nivel freático en una zona cercana a los huecos de minería de carbón. Entonces lo que uno se pregunta es, bueno, si Corpo Cesar ya sabe qué está haciendo para que no ocurra esto. No, es que tienen licencia ambiental. Sí, tienen una licencia ambiental, pero señores, ustedes tienen la misión de cuidar los elementos ambientales de su jurisdicción. No está pasando nada. Bueno, sí está pasando. El agua subterránea va bajando. Siguiente. Y eso conlleva a una cantidad de problemas de los ríos que a veces se alimentan de esas aguas subterráneas. Y es que esos ríos en cierta época del año están desapareciendo. Todo esto, ¿quién lo sabe? Corpo Cesar. Siguiente. Esto es solo para mostrarle, aguas ácidas que tienen este color como rojo, esto es en La Calera, aquí nomasito, de La Calera hacia Chingaza, pH 2 a 3, conductividad, o sea la medida de iones disueltos en el agua de 3000 a 3500, ayer midiendo en el páramo de Chingaza, conductividades de 5 microsiemens por centímetro, 5, y aquí 3000 a 3500, contaminación. La conductividad es... Ahora, ¿cuáles son los iones? Ese es el siguiente paso. ¿Lo sabemos? No, nadie lo sabe. La CAR, que en este momento le está dando algún permiso porque he visto volquetas por allá, ¿sabe esto? No, no sabe. ¿Sabe por qué la conductividad es tan alta? No, no lo sabe. Conocimiento. Entonces, una de las invitaciones en este ámbito académico maravilloso. Generación de conocimiento. ¿Para quién? Esa es la otra pregunta. ¿Para quién? Ustedes de una universidad pública le deben mucho a esta nación. Nosotros los de universidad pública nos debemos a esa nación, de manera literal. Siguiente. No a las empresas. Siguiente. Minería subterránea. Entonces, no, bueno, si la minería a cielo abierto causa tanta cosa, pues hagamos minería subterránea. Este es el límite del páramo en Guerrero, Subachoque. Y este es el manto de carbón que quieren sacar allá en Subachoque,
Entonces el manto de carbón se mete por debajo del páramo. Otro problema es la tridimensionalidad. ¿El páramo es solo esta cascarita o el páramo es todo un ciclo de nutrientes, de agua y de energía que hace esto? Siguiente. ¿Qué sucede cuando yo hago un túnel no revestido? Ese túnel va a tener en las paredes del túnel, la presión va a ser igual a la presión atmosférica, 0, digamos. En cambio aquí, la presión dentro de la montaña va a ser lo que pesa la columna completa que hay por encima de ese punto multiplicado por la densidad de los materiales. Entonces la presión en cada punto dentro de una montaña es altísima. Cuando yo hago el túnel y la presión en la pared del túnel es 0, el agua va siempre de mayor presión a menor presión. Entonces el agua que está dentro de la montaña, toda se va a ir para el túnel. Sea para lo que sea, vial, minero, petrolero, va a pasar eso. Entonces en los túneles mineros, ustedes van por Boyacá y Cundinamarca y siempre hay una bombita chupando agua. Entonces esa bombita chupando, aquí lo que está sucediendo es un cambio total de las direcciones, de los caudales, hay un impacto sobre las aguas subterráneas que están en toda esta montaña. La minería subterránea es menos impactante, pero los túneles, el túnel de la línea secó quebradas, el túnel que hay llegando a Melgar secó quebradas, la Miel secó quebradas, el de Chingaza llegando a la Calera que no revestido aún ha secado también en algunos momentos cuerpos de agua. Entonces eso que no tiene impacto ambiental o que es poquito, no es cierto. Siguiente. Y la otra cosa es que la pared del túnel no revestida pues está siendo objeto de la acción del aire, es decir, se está oxidando. Y al estarse oxidando, miren lo que pasa, aguas ácidas. Hoy saliendo de túneles por allá arriba en el páramo de Guerrero, en Subachoque y en muchos lugares del país. Entonces, ¿causa problemas? Sí, sí causa problemas ambientales la minería subterránea. No en la escala de la minería a cielo abierto. Siguiente. Y miren los túneles exploratorios de Greystar y miren el polígono del páramo de Santurbán. Entonces, metiéndose al páramo por debajo, sin que se note. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿dónde se da toda esta apuesta? Toda esta apuesta minera. Se da en el lugar más biodiverso del mundo, por kilómetro cuadrado. Brasil es más biodiverso. Si Brasil tuviera el tamaño de Colombia, tendría menos biodiversidad. Y miren, recuerden el mapa ese de dónde puede haber yacimientos de oro en América, y miren este. Es decir, en un contexto de geopolítica, no hay comparación. Aquí que hay tanta minería en el norte de Chile, es el lugar menos biodiverso y más seco del mundo. Nosotros tenemos mucho que perder en la apuesta. Tenemos que perder, lo que tenemos por perder es la biodiversidad, la calidad del agua ya afectada, pero esto sería mucho peor, y además la diversidad cultural. También uno de los países más diversos culturalmente en el mundo. Siguiente. El indicador anterior eran plantas. El indicador de biodiversidad aquí es aves. Miren ustedes dónde está la biodiversidad. En los Andes y en el Chocó geográfico. Siguiente. Ese es un mapa de conflicto. Conflicto de biodiversidad y conflicto biodiversidad con minería. Entonces ya hemos hablado del conflicto por la propiedad de la tierra, conflicto por contaminación de aguas, todo eso está reflejado, y aquí conflicto con biodiversidad. Siguiente. Y agua. La bendición del agua, uno de los países que tiene las zonas más húmedas del mundo. Esto es muy húmedo, pero nosotros también tenemos dos de las zonas más húmedas del mundo. Siguiente, que son el Chocó geográfico y el Piedemonte en mi tierra, cerca de Villavicencio, y Mocoa. Siguiente. Entonces, toda esa agua que cae maravillosamente va a dispersar la contaminación. Entonces el agua, que es la bendición, se vuelve una maldición cuando tengo todos esos elementos químicos y toda esa acidificación, todos esos procesos geoquímicos relacionados con el desequilibrio que induce la minería. Listo. Cambio climático, muy rápidamente, el aumento de temperatura en el país va a ser en promedio de 3 grados centígrados siguiente, a 2070.
Lo que significa eso es que los límites ecosistémicos van para arriba. Siguiente. Explicaba acá, es justamente lo que acaban de hacer. Miren estos páramos, páramo en amarillo y en anaranjado. Siguiente. Miren lo que sucede, páramos desaparecen, glaciales desaparecen cuando la temperatura aumenta. Lo que tienen en común los glaciales, los páramos y el bosque altoandino es que generan agua, mucha agua. Y ayer viendo el agua que escurría en el bosque altoandino, digamos que cargada de arcillas, y apenas pasamos al páramo, pero cuando les digo apenas es apenas pasamos al páramo, el agua que también venía bajando absolutamente transparente. ¿Por qué? Por una leve acidez, los pHs eran entre 5 y 5,5, una leve acidez que hacía que las arcillas, que son las que dan la turbiedad en el agua, se flocularan. Entonces el páramo además da un agua, no solamente da mucha agua, además es maravillosamente cristalina. Esas cosas valdrían mucho dinero ya aquí abajo. Entonces eso de que los páramos no sirven para nada y que los páramos son un mentefacto de unos ambientalistas radicales es mentira. Los páramos generan agua en calidad y en cantidad para que nosotros tomemos. Siguiente. Y la otra cosa es que además del aumento de temperatura va a llover menos. ¿Y dónde va a llover menos? Los colores anaranjados y rojos, justo en donde vivimos la mayor parte de los colombianos, en el Caribe y en los Andes. Entonces, estos son documentos oficiales del IDEAM. Preocupación por agua, por la oferta de agua. ¿Cómo es posible que vayamos a contaminarla con esta apuesta minera y petrolera? Siguiente. 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 Esto les queda a ustedes, pero acá del profesor Van der Hamen, Gaviria y otros, es que a partir de los registros de polen fósil, en la alta montaña intertropical, nosotros estamos mucho más expuestos porque lo más importante no es lo astronómico en términos de cambio climático o de variabilidad climática, sino el contenido de CO2 en la atmósfera. Siguiente. Siguiente, eso les queda. Y aquí lo que hay es la absoluta divergencia, esquizofrenia entre las apuestas de política pública, la minería, títulos y solicitudes en el CESAR, y la información científica que genera el mismo Estado. Zonas que tienen alta tendencia a volverse desierto en rosado, zonas que tienen muy alta tendencia a volverse desierto en rojo, y la minería justamente ahí, sabiendo que va a batir niveles freáticos, etcétera, etcétera. Absolutamente ilógico. Siguiente, irresponsable. Esto es únicamente para mostrarles que, de acuerdo con los mapas de Ingiominas, lo que está en este color como rosadito, no tenemos que preocuparnos por agua subterránea. Siguiente, porque, siguiente, dicen que eso es impermeable. Entonces, justamente ahí está la apuesta minera. Y si dicen que es impermeable, pues entonces, ¿de qué nos preocupamos? No, no es impermeable, no es cierto. Siguiente, están llenas de fracturas. Y para terminar, ¿por qué sacrificaríamos todo esto por plata? Siguiente. Miren, el aporte del PIB al carbón, que es el 65% del PIB minero, versus el aporte al PIB del agua, con un indicador economicista con el que no estamos de acuerdo, pero incluso desde ese punto de vista, el aporte de agua, aporte de carbón. No deberíamos. Siguiente. Siguiente. Muy reciente, Rudas. Aquí hay un eje en el que cambia de color, regalías versus exenciones. Entonces, miren lo que les compensamos, el 61% del carbón, el 676% en el níquel. Siguiente, de cada 100 pesos recibidos de regalías mineras, se les compensan con 132 pesos en exenciones. Qué berraquera, ¿no? Siguiente. Y los datos también de Guillermo Rudas, siguiente, en los municipios mineros. Muertes violentas, mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, población en condiciones de miseria. En las zonas de oro, legales e ilegales, los índices son terriblemente peores que en el resto del país. Siguiente. Y eso sucede también para el níquel. Siguiente. Siguiente. Ahí les queda para que lo detallen. Y en el caso del carbón. Siguiente. Entonces, ¿de qué ha servido para la comunidad? De nada. Están peor. Los pueblos mineros en cada uno de estos departamentos tienen indicadores peores que los pueblos no mineros. Siguiente. Perdón, nos devolvemos aquí una. Bueno, esto es condiciones críticas de pobreza de un estudio que pagó el Cerrejón. Nada nuevo. Siguiente.
El 30% del esfuerzo militar colombiano para cuidar la infraestructura minera y petrolera, 2 puntos del PIB colombiano. Siguiente, lo dijo el ministro de Defensa. Inversión extranjera directa, 12.000 millones de ingreso, 12.500 de egreso. ¿Con qué indicadores estamos midiendo? Cuando nos hablan de inversión extranjera directa, siempre nos están contando la mitad de la película. Tenemos que exigir que nos la cuenten toda. Siguiente. Y termino con minería responsable. Pero no con lo que digo yo, lo que yo opine, no. Lo que opina Robert Goodland, durante 25 años el gerente ambiental del Banco Mundial. Siguiente. Pasemos a un tema que me interesa mucho. Siguiente. ¿Qué dijo Robert Goodland? Siguiente. Sobre las zonas donde no debe haber minería, zonas libres de minería. Y háganse ustedes su propio mapa mental. ¿Dónde no debe haber minería? En donde hay pueblos indígenas o comunidades tribales o comunidades negras. Donde hay conflicto. Siguiente. Donde hay cuencas frágiles como las abastecedoras de agua para acueductos. Donde hay biodiversidad y donde hay propiedad cultural. Entonces, después de su propio mapa de Colombia, de donde, de acuerdo con este experto mundial, no debe haber minería, preguntémonos si esta apuesta es una apuesta para este país. Siguiente. Y ya para concluir, unos datos muy preliminares de huella hídrica, contaminantes químicos liberados por rocas, por gramo de oro, 7.700 gramos. En el beneficio, todo esto es gigantesco, y por tonelada de carbón también ya unos datos muy preliminares que estamos compilando en la Contraloría. Siguiente. ¿Y qué dijo Ancísar? Nadie labra estas minas ni lo harán en muchos años, pues la agricultura y el pequeño comercio absorben todos los capitales y brazos disponibles, dando ganancias que no son eventuales como las de la industria minera. Si permitimos bonanzas mineras, esas bonanzas mineras son cortas, y luego viene un para siempre de contaminación, de deterioro y de violencia. Siguiente. Y las reflexiones, ¿no? La universidad pública ¿para qué? Y la universidad pública ¿para quién? ¿Qué hacen estas universidades? Únicamente los tesistas de todos los departamentos de geología de las universidades públicas de este país, generando únicamente conocimiento para las empresas mineras. No hay información sobre esto que yo he mostrado hoy aquí. Ningún profesor está interesado en esto. El único profesor que ha dirigido una tesis de la contaminación generada por minería soy yo, que soy un profesor eventual, que ya no me dejan dar clases en el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué profesionales estamos formando? Ustedes le deben a esta sociedad, todos. Siguiente, igual que yo. Y los dejo con una invitación sobre el papel que tenemos todos nosotros como consumidores. La reposición del celular, por ejemplo. Me gustó más el otro. Entonces voy a reponerlo porque es baratísimo además. No es barato porque no se está midiendo la huella. Muchas gracias. Como pueden ver, valió la pena haberse venido en bus desde Ibagué anoche para estar aquí un rato oyendo de estos temas. No sabe uno si salen tristes o contentos por la responsabilidad que ahora les queda. El otro tema también tiene que ver con metales pesados y bastante pesados. Entonces creo que encaja. Aquí lo curioso es que el río juega otro rol distinto, pero está en la misma zona donde se encuentra contaminación y población densa, de manera que sumen ideas, piensen en criterios y sobre todo pues escuchemos estas charlas pensando en qué tipo de profesionales y ciudadanos queremos ser. Ahora entonces tiene la palabra Nora León Rodríguez y Jorge Manrique Perdomo contándonos el tema denominado agua y curtiembres. Bueno, ya como lo había planteado el profesor Carlos Garzón, vamos a socializar con ustedes una investigación que lleva desde hace ya varios años en la Universidad Nacional. El tema de las curtiembres se viene trabajando desde diferentes facultades de la universidad
en esa búsqueda tal vez de ese análisis interdisciplinario, que es el que nos permite hacer abordajes mucho más reales en problemas que tienen un altísimo grado de complejidad. Entonces yo solamente voy a presentar como el marco en el cual se ubica esta investigación, señalando que el tema de las curtiembres no solamente está asociado a los municipios de Villapinzón, sino que también en el caso más cercano para nosotros aquí en la ciudad, en el caso de San Benito, también han venido siendo estudiadas. Sin embargo, lo que hoy vamos a socializar solamente corresponde al trabajo que ha liderado el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad desde el año 2005, señalando que si bien es cierto, lo lidera el IDEA, hay necesidad de reconocer que allí convergen profesores, investigadores y estudiantes de diferentes disciplinas. Entonces, eso hay que señalarlo para evitar a veces invisibilizar estos temas. Entonces, si bien es cierto, el trabajo de las curtiembres despega más o menos esta investigación desde el año 2005 y va hasta el 2011, quiero señalar que hay una continuidad en el proceso. Solamente hemos demarcado el 2011 porque es el año en el cual, hasta donde estaban definidos, una serie de recursos que financiaron de manera interesante la viabilidad de este proyecto. Hemos tenido serias dificultades por los temas de la continuidad en la financiación de este proceso investigativo, pero como en la Universidad Nacional trabajamos también en investigación con las uñas. En ese sentido, pues realmente quien abre la posibilidad de esta investigación es a través de este proyecto Switch, particularmente desde Naciones Unidas, con un aporte interesante, no solamente de la parte económica, sino también desde la parte académica, en lo que ha sido la participación de algunas universidades holandesas. Pero allí también participaron, sin duda, otras instituciones de la Unión Europea, particularmente provenientes realmente de esa mirada un poco más interdisciplinaria. Quisiera, antes de avanzar, señalar que en este trabajo estuvo liderado por la profesora, o aún está liderado por la profesora Laura Osorio. No podría aquí dedicarme a mencionar a cada uno de los docentes que viene contribuyendo en ello. ¿Cuál era entonces el objetivo de esta apuesta de investigación? Antes que nada, pues tratar de poder identificar esos conflictos y esas problemáticas que se ciernen en una actividad productiva dentro del marco de la industria, en un sector que es absolutamente estratégico. Claro, el caso de San Benito en Bogotá también tiene que ver con una red hídrica que ya todos conocemos, que es el río Tunjuelo, pero acá es el río Bogotá, como ustedes lo van a ver, en toda su plenitud, donde tal vez Julio ahora nos hacía relación a la importancia de las cuencas. Aquí también tendríamos que hacer el llamado a que los conflictos que se ciernen derivados de esta actividad productiva tienen que visualizarse para poder hacer un verdadero balance e incluso poder hacer una verdadera valoración de esos pasivos que se ciernen sobre este río Bogotá. Tendríamos que verlo desde una consideración de cuenca. Entonces, interesaba mirar cuáles eran esos conflictos que se derivan de esa actividad productiva, pero también la intencionalidad era poder generar una serie de insumos que dieran respuestas desde el orden tecnológico, que era fundamental, pero también desde el orden socioeconómico. Desde este ángulo interesaba pensar en posibles alternativas que pudieran de alguna manera mejorar las condiciones de vida de la gran cantidad de población, o bien que estaba directamente conectada con la actividad industrial, o bien aquellos que por estar en la zona de influencia indirecta, de alguna manera hacemos parte de toda esta dinámica. Entonces era muy importante pensar en cómo mejorar esos indicadores de calidad de vida de esta población. Pero también desde lo que era todo el trabajo, particularmente de Naciones Unidas, existía un objetivo central que ahí se plantea en la diapositiva, y era tratar de inducir, si era posible,
un cambio en ese paradigma, en el manejo, óigase bien, integral del agua. No podría ser de otra manera. Pues bien, este proyecto SWITCH tuvo 2 municipios como objeto de estudio específico, Villapinzón y el municipio de Chocontá. Desde ese primer acercamiento que se tuvo a los municipios, pero visualizándolos desde su estructura productiva, había necesidad entonces de buscar esas soluciones desde perspectivas pues en el orden social, pero como para nosotros lo ambiental es profundamente social, había necesidad pues de mencionar de manera particular los efectos en el orden social. Interesaba entonces poder establecer una serie de alianzas de carácter estratégico entre los productores que partieran de una revisión de esos modelos de aprendizaje y con una participación directa de los diferentes actores que estaban involucrados o que están aún involucrados en todas estas dinámicas. De tal manera que no era solamente la participación de los grandes productores de la zona, sino que también allí los pequeños estaban presentes, pero también la comunidad, de qué manera podía estar allí en este ejercicio y otros actores, sobre todo desde el orden institucional, para mirar de qué forma, bajo esa tríada, era posible darle algunas soluciones. Sin duda la base de este trabajo tiene que ver con esa mirada interdisciplinaria, no solamente del tema, sino sobre todo esa mirada interdisciplinaria que debería darse en respuesta a la preocupación por el tema de la integralidad en el abordaje digamos, de esa dinámica productiva que se da en la zona. Pues bien, dentro de ese esquema que se planteó a nivel macro de la investigación, pues se podían identificar algunos ámbitos o proyectos, porque allí hubo más de uno, incluso tendríamos que señalar hasta las últimas investigaciones en las cuales podríamos señalar algunas tesis de maestría particularmente que se han hecho desde diferentes facultades y desde diferentes disciplinas de la universidad. Entonces, interesaba poder identificar de un lado unos proyectos que tuvieran que ver directamente con la calidad del agua en toda la cuenca, particularmente del río Bogotá, y con alguna especificidad, como vamos a ver ahora, en la parte alta de la cuenca. Si bien es cierto, el énfasis de alguna manera en estos proyectos tenía que ver un poco con la calidad, también por los vinculantes que tiene esta actividad en ese escenario con lo que es el nacimiento del río Bogotá y un ecosistema muy particular, pues también interesaba mirar el tema de la cantidad. Seguramente en razón a que aquí se va a hacer más énfasis en la parte de producción, seguramente se evalúe más esa calidad que la cantidad, pero esa no se puede perder de vista de ninguna manera. En segundo lugar, proyectos que tenían que ver un poco con el desarrollo sostenible, y aquí nos volvemos a cuestionar si es que es posible generar una actividad de esta naturaleza con unos grados de sostenibilidad y qué es lo que se entendería realmente por un desarrollo sostenible, qué hay detrás efectivamente de estos términos. Y de otro lado, como ya lo había señalado antes, hay un componente muy fuerte en el orden social que interesaba conectar, establecer esas interacciones entre esas dinámicas de los diferentes actores, pero particularmente de las poblaciones que indirectamente están en la cuenca y que resultan afectadas, que tanto a través de los procesos investigativos se podrían generar insumos para mejorar la calidad de vida de esta población. Entonces, bajo la complejidad que implica esta actividad económica, esta actividad productiva, la industria, ¿qué elementos hay necesidad de resaltar desde la perspectiva metodológica? Un abordaje interdisciplinar en el proceso investigativo, pero en las respuestas también, si es que es posible entregar insumos para esas respuestas. En segundo lugar, establecer, como ya lo mencionaba, algunas alianzas de aprendizaje. Yo personalmente creería que allí hubo sin duda un aporte interesante de estos procesos investigativos.
Definitivamente, bajo el esquema del aprendizaje, que quede en manos de los principales actores, definitivamente es lo único que podría garantizar, si es que se puede pensar en unos criterios de sostenibilidad en lo ambiental en una actividad de esta naturaleza. La participación, entonces, de los diferentes actores que de una manera directa o indirecta tienen que ver con estas dinámicas. Cuando hablamos de las instituciones, no solamente hablamos de las instituciones formales, también las no formales, que fueron quizás las más dinámicas y que son las únicas que hoy subsisten en ese proceso de aprendizaje hacia la producción limpia en este modelo de producción. Esto nos llevó definitivamente al grupo de investigación a entrar en esas grandes discusiones en la teoría de los sistemas para poder identificar esas diferentes interacciones. Y por supuesto, ustedes que vienen desde diferentes disciplinas entenderán que más de una de ellas nos entrega herramientas muy importantes para poder tener una comprensión de estas diferentes interacciones. Pero los conflictos los evidenciamos en casi que todas las actividades humanas y económicas. Allí también, en este escenario, encontramos diferentes conflictos y conflictos ambientales, conflictos que tienen que ver directamente con la actividad o de manera indirecta, conflictos entre los diferentes actores, conflictos entre las instituciones, y dentro de ello quizás una de las instituciones que más ha tenido que ver con esto, institución formal, la CAR, por ser una institución que tiene jurisdicción en esta área. Finalmente, la intención era generar, o sigue siendo, generar una serie de caminos de carácter estratégico que le den la mejor salida a el grave problema que representa de por sí una actividad de esta naturaleza. Dentro de las apuestas que se dieron, donde participa incluso de manera abierta la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad y allí un grupo muy especial del Departamento de Administración de Empresas, pues hay todo un trabajo, obviamente con el apoyo muy importante de la Facultad de Ingeniería. Hay toda una apuesta a tratar de dirigirse hacia unos caminos para redescubrir si es posible la producción más limpia en el caso de las curtiembres. Esta diapositiva de alguna manera recoge el área de toda la cuenca del río Bogotá. La parte superior que está en un círculo representa la zona que de manera específica fue trabajada, la parte alta del río Bogotá. Pero es importante tener en cuenta que cualquier impacto que se suele identificar o desequilibrio en esta área no queda reducido exclusivamente. Algunos datos para situarnos de cuál es la problemática social y económica de ese proceso en la zona de Villapinzón y Chocontá. Estos datos, como bien lo ilustró la profesora Nora, están para el rango 2005-2010 aproximadamente. Hay alrededor de 170 micro y pequeñas empresas de curtido de cuero que tienen un promedio de 10 empleados. Una característica social de las personas que trabajan en el proceso de curtición es que tienen un bajo nivel educativo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la parte del manejo y contaminación del recurso? Es que si yo no sé cómo estoy afectando o cómo me afecta ese recurso que estoy utilizando, no puedo buscar opciones que me permitan mejorarlo o utilizarlo de la mejor manera. La gran mayoría de los curtidores, y hablo tanto de la zona de Villapinzón y Chocontá, como aquí en la parte de la ronda del río Tunjuelo, son de tercera y hasta cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Hace 50, 60 años, un miembro de la familia descubrió que esto era buen negocio, tenía pocos costos de producción, vendía el cuero en gran cantidad y muy posiblemente a buenos precios, luego el margen de ganancia era muy bueno. Y como era buena plática la que entraba, pues empezaron a montar curtiembres. Él le enseñó al hijo,
el hijo le enseñó al nieto y el nieto le enseñó al bisnieto, que son posiblemente los que son actualmente los dueños de estas empresas. Como ellos se dieron cuenta que en la forma artesanal, como se estaban haciendo los procesos de curtición, les funcionaba, muchos de ellos son muy resilientes, o sea, tienen muy poco interés en hacer implementación de mejoras a sus procesos para evitar de generar la contaminación que se les está presentando en los efluentes que van a verter a las fuentes hídricas. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, es que hasta hace unos 10, 15 años no existía un gremio como tal, formal, de empresas que se dedicaron al proceso de curtición. Eso quería decir que cada cual hacía lo que quería y muy probablemente no le contaba al vecino que estaba haciendo exactamente lo mismo. Esa informalidad hace que el manejo de los recursos desde el punto de vista del ente regulador, me estoy poniendo en el lado de la parte gubernamental, sea muy difícil, porque como no tengo un interlocutor que me permita conocer, tal como lo dijo el profesor Fierro, información fidedigna, información real de quién hace, cómo lo hace y por qué lo hace, es muy difícil poder controlarlos. 51 empresas están en la Ronda del Río. ¿Qué quiere decir la Ronda del Río? Si nosotros, me voy a devolver un momento, suponemos que aquí pudiéramos hacer un esquema de cómo va el curso del río. La Ronda del Río son más o menos 10, 15 metros al lado y lado del cauce del río. Cuando las empresas montan sus procesos productivos en estas rondas del río, no solo afectan al río por los vertimientos que generan, sino que el río tiene una dinámica. En algunas de las charlas anteriores un expositor lo decía muy claramente, el río es vivo, el río tiene su curso, el río es histórico, el río no es solamente los últimos 10, 15 años que llegamos nosotros ahí, son periodos de 1000, cientos de años en los cuales el río tiene que manejar los excesos cuando hay gran cantidad de lluvias y las épocas de sequía. Nosotros desafortunadamente no entendemos esa dinámica de río, cosa que sí hacen, por ejemplo, como lo dijo el profesor Fierro, las comunidades ancestrales y las comunidades indígenas. Ustedes van a una zona, por ejemplo en el Amazonas, y ustedes se dan cuenta que los indígenas nunca hacen construcciones donde saben que el río, cuando llegue la época de lluvia, se va a desbordar. Son los colonos, los que vienen externos a esas zonas, los que ven la oportunidad y montan sus casas y sus emplazamientos habitacionales ahí. Y cuando llega la temporada de grandes lluvias, pues obviamente todo se inunda y eso genera todo un desarrollo y una problemática social. Las tecnologías artesanales tienen un alto desperdicio de materiales y agua. Desafortunadamente, mi formación, y digo desafortunadamente es porque cuando yo soy un ingeniero o soy de ciencias exactas, uno de los objetivos que buscamos es empezar a estructurar nuestra manera de pensar de una manera lógica, una manera que me permita ir paso a paso tratando de controlar una serie de variables y que me permitan a la vez manejar de manera adecuada el fenómeno que quiero estudiar. Eso hace que en muchos casos nuestra visión se tienda a centralizar y a veces perdemos de vista el bosque por ver el árbol. Estas tecnologías artesanales, como a ellos les funcionaban, no ven claramente que de pronto haciendo pequeños cambios, inclusive ni siquiera tecnológicos, solamente de comportamiento, pueden hacer que la afectación que tengan sobre el recurso, sea aire, agua o suelo, se pueda reducir de manera significativa. Los vertimientos principales, por características que se botan al río Bogotá, son pelos. Obviamente ustedes saben que una piel de un vacuno, de un caprino, es una piel cubierta externamente de pelos. Esos pelos se le quitan en una etapa que vamos a ver un momento más adelante, a la piel para que la piel quede de la forma en que algunos de ustedes tienen su chaqueta de cuero en este momento. Se vierten grasas, se vierten residuos de estas sustancias, que son las sustancias que permiten que
como el cuero es un producto orgánico, si yo no le hago algo, el cuero con el tiempo pues se va a degradar. Es como cuando ustedes se comen una banana, un plátano, ustedes se comen lo de adentro, que es lo que les interesa. ¿Qué hacen con la cáscara? Pues uno cae siempre la bota. Si ustedes alguna vez se ponen a jugar en la casa, no digan en la casa que yo les dije que hicieran esto. Dejen la cáscara una semana, sin botarla en el recipiente. Se van a dar cuenta que la cáscara, como bien lo proponía el profesor Fierro, sufre un proceso de degradación y ese proceso de degradación es un proceso de oxidación. Si al cuero del animal no se le hace este proceso de tratamiento con estas sustancias, le va a ocurrir exactamente lo mismo. Una manera de controlar cómo las personas o cómo la sociedad en general interactúa con los recursos naturales, y eso viene de los años 1970, 1980, cuando se empezaron a sacar las primeras regulaciones sobre cómo se deberían controlar y manejar los recursos naturales, es lo que se llama mecanismos de comando y control. Un mecanismo de comando y control es como el estilo que proponemos acá: sanciones, multas y cierres. Básicamente es que si usted no hace lo que tiene que hacer como el ente regulador le propone, usted está violando una normatividad. Y al violar esa normatividad hay varias opciones. Uno, le pongo una sanción, le pongo una multa y en el peor de los casos voy y le cierro el chuzo. El problema con esto es que, como les mostraba en el párrafo de arriba, hay alrededor de 10 familias asociadas a cada uno de estas pequeñas empresas curtidoras. Si la autoridad ambiental llega y cierra definitivamente esa empresa curtidora, eso quiere decir que al menos hay 10 familias que quedan sin ingresos. Si suponemos que en promedio son 4 personas por familia, quiere decir que alrededor de 400 personas van a tirar hambre. ¿Se imaginan ustedes la problemática social que se generaría por ese caso? Esta foto muestra un tópico que se trabaja en los estudios de impacto ambiental, que es el riesgo ambiental en la ronda del río. Por las constantes lluvias se produjo una avalancha súbita del río Bogotá y quedó inundada media población. Este tipo de problema se presenta porque no se conoce o no se tiene en cuenta la dinámica histórica del río o de cualquier tipo de cuerpo acuífero superficial. Cuando nosotros en nuestras entidades antrópicas no tenemos en cuenta esas dinámicas, digámoslo así, la naturaleza no lo cobra, más tarde o más temprano. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden asociar a establecer empresas en las rondas de los ríos? No solamente del río Bogotá, de cualquier río. Riesgos de avalanchas, desbordamientos, inundaciones, erosión, tal y como el profesor Fierro nos lo ilustró de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a socavar la estructura geomórfica o geológica de un talud, de una montaña? Mala calidad del agua para uso humano y agropecuario por los vertimientos que se hacen de manera inadecuada. Cuando en la carrera de pregrado de Ingeniería Química y Ambiental teníamos una línea que se llamaba Línea de Profundización en Ingeniería Ambiental. Yo tenía la oportunidad de dictar el curso introductorio, entonces yo les ponía un caso patético. Yo les decía que mi papá, afortunadamente todo está vivo, ya tiene como 80 y pico años, pero está bien. Él es de Girardot y a él le fascina ir en la época de su vienda a comer nicuro. Alguna vez lo acompañé y entonces él me dijo, no, mijo, pues venga, comemos un nicuro. Yo, no, papá, yo no me como esa vaina. ¿Pero por qué si son ricos? Entonces le dije, papá, póngase a pensar, a ver. El río Bogotá, en su desembocadura, sale al Magdalena aguas arriba de Girardot. Y el río Bogotá, en este momento, básicamente es el punto donde van a parar absolutamente todos los residuos domésticos e industriales de la sabana, sin contar con todo lo que viene arriba. Toda esa temática hace que las aguas del río Bogotá, cuando lleguen a la desembocadura en el río Magdalena,
no sean prístinas como se podría ver en algunos de las diapositivas que les hemos mostrado, sino sean de color negro. No tienen oxígeno disuelto. Tienen una altísima carga orgánica, o sea, material que se pudre, que es putrescible. Tienen una cantidad inmensa de sustancias como el cromo, como el azufre, metales pesados. Y llegan, y eso es el alimento a los peces que recogen en la subienda. Mi papá, pues ya a la edad que él tiene, él dice, pues ya para qué, ya voy de salida, por eso no me preocupo. Pues sí, de pronto él va de salida y nosotros vamos detrás de él. Por eso les digo que el problema va a ser para ustedes. Ustedes, como lo dijo el profesor Fierro en su charla inicial, son los que van a tener el reto. Muchas gracias, profesor Manrique y profesora Nora. Vamos a proceder a contestar algunas de las preguntas que ustedes enviaron. Entonces tiene la palabra el doctor Fierro, en primer lugar. Tengo 35 preguntas, entonces no, voy a escoger algunas cosas y estoy preguntando si es viable que hagamos un videito, que me hagan las preguntas y en las que yo puedo responder lo haga.